Bueno, hablemos con Fabiola Sosa Rodríguez, experta en cambio climático de la Universidad Autónoma Metropolitana. Fabiola, maestra, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias. Oye, ¿se nos viene qué? Dirían algunos el Armagedón, o se nos viene qué, porque va a estar rudísimo, ¿no? Pues de hecho tenemos antecedentes preocupantes porque Sí. justo el mes de enero fue registrado como el más caluroso con tiempos récords, ¿no? Ajá. Y alcanzó niveles de 1.75 grados centígrados por arriba de los niveles preindustriales. Y esto significa, no sé si a ti, Javier, o a la audiencia le suene el 1.5 grados centígrados que se había firmado en el Acuerdo de París, Sí. que es la temperatura deseable a la cual no deberíamos de seguir incrementando, ¿no? A nivel mundial para evitar impactos importantes en las distintas actividades económicas, en la biodiversidad, en la ocurrencia de eventos extremos en la agricultura. Y pues bueno, en enero de 2025 superamos estos objetivos de 1.5, alcanzando 1.75 grados centígrados. Incluso en las estimaciones para este año ya se espera que estemos alcanzando este objetivo, y se supone que era algo que tendríamos que prevenir, ¿no? Y lograr que no se superara la temperatura promedio mundial por arriba de los 1.5 grados centígrados a lo largo de este siglo, ¿no? Y esto tiene implicaciones muy importantes, sobre todo en este tema que tocas, que son las sequías, ¿no? Uh-huh. Las sequías van a ser cada vez fenómenos que se presenten con mayor intensidad y con mayor recurrencia, y tenemos pues en las últimas décadas ejemplos muy claros de ciudades que han estado a punto de enfrentar este día cero, es decir, no tener agua cuando abren el grifo en las casas, como fue el caso de Sao Paulo en el 2015, de Ciudad del Cabo en el 2018, de Monterrey en México en el 2022, y la Ciudad de México el año pasado pues estuvo en una situación muy similar, ¿no? Sí. Entonces, pues actualmente en el monitor de sequías, que es el programa que va registrando estos riesgos de sequía, se ha detectado que aproximadamente 41% del territorio nacional tiene evidencias de sequía moderada y excepcional, y particularmente el 100% del territorio de estados como Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Sinaloa y Sonora están siendo afectados por este fenómeno. Sin embargo, hay que destacar que en el año 2023, en septiembre, casi el 90% de nuestro país tenía evidencias de procesos de sequía, ¿no? Sí. Y es un fenómeno que vamos a estar viendo cada vez de manera más recurrente, porque justo en donde está ubicado nuestro territorio, pues es en una zona árida y semiárida, ¿no? Entonces, más de la mitad de nuestro territorio está en estas zonas áridas y semiáridas, por lo que la sequía es un fenómeno muy recurrente en México, solo que usualmente cuando hablamos de sequía pensamos en la zona norte, pero en realidad, como te comenté, en el 2023 prácticamente el 90% del territorio de México tenía evidencias de sequía, incluyendo la Ciudad de México, Tlaxcala, el Estado de México, Hidalgo, Guadalajara, entre otras entidades del país. Oye, Fabiola, está el fenómeno natural del cual nosotros nos hemos encargado de que se agudice. Estamos muy lejos del 1.5, ¿no? O sea, empezamos a alejarnos de él. La pregunta es, a ver, el gobierno mexicano, en aquella posición, ¿te acuerdas que guardó los acuerdos de París y que cada año se iban a revisar, los acuerdos de Cancún incluso, ¿no? Te pregunto, ¿hemos cumplido, no hemos cumplido, o en qué andamos acá dentro de lo que corresponde a nuestras responsabilidades como parte de la comunidad internacional, entendiendo que hay algunos que medio tienen una actitud que es muy fustigable, Estados Unidos, China, etcétera?
De hecho, no es solo una cuestión particular de México. En realidad, los niveles de ambición de muchos de los países están muy por debajo de las expectativas, porque los países lo que hacen cada año es revisar qué tanto han cumplido sus contribuciones nacionalmente determinadas, o que se conocen en el algor de las negociaciones climáticas como NDCs, y son los compromisos que tienen las naciones en reducir ciertos niveles de gases de efecto invernadero e impulsar ciertas estrategias de adaptación, ¿no? México en realidad ocupa la posición 12, a veces la 11, dependiendo de su generación de gases de efecto invernadero, en términos de los mayores generadores de este tipo de contaminantes, ¿no? En los primeros lugares está Estados Unidos, China, Rusia, India, la Comunidad Europea, ¿no? Pero para los esfuerzos que han realizado todas las naciones, las proyecciones en términos de los escenarios de cambio climático indican que para fines de siglo estaríamos alcanzando incrementos en la temperatura promedio global de 3 grados centígrados. Uf. Y yo sé que pensará tu audiencia, pero pues 3 grados centígrados es casi más de los incrementos en la temperatura que tenemos entre el invierno y el verano, ¿no? Pero estamos hablando de promedios a nivel mundial, y eso implica que en algunas zonas estos incrementos pueden ser muy superiores a estos 3 grados centígrados y en otros relativamente menores. ¿Pero qué implica incrementos superiores a los 2 grados centígrados? Con incrementos superiores a 2 grados centígrados se proyectan reducciones en la producción de alimentos de cerca del 10%. Disminución en los volúmenes de agua disponible, que es lo que estamos platicando ahorita, de cerca del 30%, un tercio menos del volumen con el que actualmente contamos. Riesgos de distintos tipos de enfermedades respiratorias, problemas en la calidad del aire, entre otros aspectos, ¿no? Si le vamos sumando grados centígrados, estos impactos van siendo cada vez mayores. Ya cuando hablamos de 3 grados centígrados, hablamos de impactos en el Producto Interno Bruto Mundial de más del 20% en el sector de la producción de alimentos, pérdida de bosques, pérdida de ganado, problemas para garantizar la seguridad alimentaria, riesgos de eventos extremos mucho más fuertes de los que estamos viviendo. Ya tenemos algunos años en donde ya vivimos la experiencia de un huracán categoría 5, ¿no? Sí. Tuvimos la experiencia de tener 2 fenómenos hidrometeorológicos extremos al mismo tiempo por el Golfo y por el Pacífico, ¿no? Y entonces todos estos eventos que decíamos nunca se habían registrado, son los récords de los récords, van siendo cada año parte de nuestra nueva realidad, ¿no? Y esto implica distintos tipos de retos, tanto en materia de crear estas estrategias para adaptarnos y prevenir los impactos que pudieran tener, como retos en materia de incrementar los niveles de ambición, porque al ser un fenómeno global de todos los países, para poder reducir la generación de gases de efecto invernadero que estamos teniendo, ¿no? Porque la mayoría de los países no están cumpliendo con sus metas. Sí, oye, pues ya llegamos a esa etapa de cuando el destino nos alcance, ¿no, Fabiola? Desafortunadamente estamos enfrentando situaciones de riesgo. Ajá. En lo personal pienso que todavía hay esperanza para poder emprender distintas acciones que se tienen que ir llevando a cabo y que tienen que ser una prioridad justamente para reducir los impactos que se esperan de este fenómeno. Y en el caso particular del agua, que sí esperamos que estos eventos de sequía
sequía vayan siendo cada vez más presentes, vayan teniendo mayor intensidad y que las ciudades, varias de las ciudades más importantes del país, están en este riesgo de enfrentar este día cero, implica emprender importantes inversiones para impulsar, por ejemplo, la cosecha de agua de lluvia, para tratar el 100% de las aguas residuales y que éstas puedan ser reutilizadas, para evitar los procesos de deforestación y cambios de uso de suelo, porque finalmente nuestra audiencia tiene que entender que el agua viene justo de estos ecosistemas, de estos bosques, de estas selvas, de estos humedales, de estos manglares, y cuando nosotros favorecemos estos cambios de uso de suelo para promover la agricultura o para promover ciertos sectores económicos o para promover la urbanización, en realidad lo que estamos haciendo es reducir el volumen de agua que tenemos disponible, ¿no? Y esto en el largo plazo tiene impactos muy importantes, ¿no? Y por eso tenemos que buscar aquellos mecanismos que permitan evitar estos procesos de deforestación, ¿no? Incluso reflexionar sobre reubicar ciertas actividades económicas, ¿no? En ciudades en donde ya enfrentan este importante estrés hídrico, hay que pensar que el tipo de actividades que se deberían de impulsar deberían de ser aquellas que son menos intensivas en el consumo de agua y reubicar aquellas que son intensivas en el consumo de agua en zonas en donde se les pueda garantizar la disponibilidad del agua. Por lo tanto, tanto el crecimiento de las ciudades como potenciar estos desarrollos industriales tienen que tener como un eje rector la disponibilidad del agua. Si no se les puede garantizar esta disponibilidad del agua, tendríamos que pensar en dónde impulsar este desarrollo económico, este desarrollo demográfico hacia otras zonas, ¿no? Y el principal consumidor del agua a nivel mundial, no solo en México, que es el sector agrícola, que consume tanto a nivel mundial como en nuestro país aproximadamente un 70%, tendríamos que encontrar estos mecanismos para invertir, para que puedan hacer un uso más eficiente del agua y de esta manera liberar volúmenes que estén disponibles para situaciones de emergencia, ¿no? Que los tengamos como reserva para atender estas situaciones de sequía y de crisis de agua que viviremos con más frecuencia y que evidentemente necesitamos estar preparados para garantizar el acceso mínimo que requiere la población, pero no solo la población, se nos olvida un componente importante que son los ecosistemas. Los ecosistemas necesitan volúmenes mínimos de agua para poder seguir funcionando de manera correcta. Entonces deberían de ser estas prioridades definidas como parte de esta política pública. Te mando un gran saludo, Fabiola. Muchas gracias que estuviste con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto. Adiós, gracias, Fabiola, especialista en cambio climático.